la oportunidad que nos da de siempre tener la comunión una con otra, de aprender juntas, hermanas, y sobre todo mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hermana, vamos a, le prometo que voy a tener las lecciones. Sería bueno lo que tengo escrito después para poder compartirlo. Sería bueno también. Eh, es un tema, ¿verdad, hermana? Se está cortando, hermana Marisabel. Quizás si apaga su cámara. Importante porque tiene que ver más con nosotras las mujeres, ¿verdad? De la sumisión bíblica, hermana. ¿Verdad? Nosotras, ¿verdad? Es un tema, hermana, que de verdad hemos visto de mucho tiempo, pero es en muchas ocasiones lleno de muchas controversias. Pero tenemos la palabra y la palabra nuestro reflejo en todo. Entonces, la controversia de este tema es en el. Ok. ¿Escuchan ahora, hermana? Ahora se escucha un poquito Ok. mejor porque se está como Me voy a cortando. conectar acá. Ujú. Ok, ok, no, voy a conectarme acá. Sí, porque no quiero. Ok. ¿Me lo puedes quitar a ella, por favor? Aquí estoy, hermana, aquí estoy. Voy a hacerlo desde acá. Sí, porque para no fallar, no sé, hermana, esa computadora es nueva, pero me da problemas. Hay que bajar la aplicación. Me dice que hay que hacerle algo allí. Bueno, para mañana a ver si primero Dios lo tengo. Pero sí, hermana, vamos a continuar y les decía que el tema de la sumisión, ¿verdad? Es un tema amplio, muy amplio, hermana. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar de allí, ¿verdad? Porque es un tema amplio, pero al mismo tiempo ha sido un tema muy controversial, ¿verdad? Ahora yo digo, bueno, no debe haberlo porque pues tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es nuestra guía en todo. Y de eso vamos a hablar, hermana. Vamos a manera de introducción, ¿verdad? Vamos a comenzar desde este punto de vista. O sea, la palabra sumisión, ¿verdad? En primer lugar, debemos tener en cuenta que la palabra sumisión, originalmente, hermana, si nosotros vamos al significado original, ¿verdad? En griego la palabra es hipotazo. ¿Y qué significa? Mire cómo significa la palabra original de sumisión. Significa estar bajo el rango o ponerse en orden, implicando una colocación voluntaria bajo una autoridad establecida, como un líder o un pan. Y no solo es una obediencia ciega, no solo es eso, sino también una entrega a una jerarquía o propósito, especialmente el de Dios. Ese es el significado de la palabra hipotazo, que significa sumisión. Ahora, en la Biblia, hermana, en la palabra de Dios, la sumisión significa, mire, someterse voluntariamente a la autoridad de Dios y de otros, no por obligación o miedo, sino como un acto de amor. Mire, primeramente, mire, hermana, cómo va. Primeramente, un acto de amor, de humildad. Segundo, humildad. Y respeto y honra. En la Biblia, hermana, la sumisión
significa someterse voluntariamente a la autoridad de Dios primero y de otros, no por obligación o por miedo, sino como un acto de amor, de humildad y respeto. ¿Y honrando a quién? Honrando a Cristo y siguiendo su ejemplo. ¿De qué manera, hermana? Alineando la voluntad propia, o sea, la voluntad mía, con la de Dios, aceptando que los roles divinos en las relaciones hermanas, ¿verdad? El Señor, pues nos ha dado, si usamos una palabra más moderna, podemos decir los roles divinos, ¿verdad? Pero sí, se trata de eso. Se trata, cuando hablamos de la palabra sumisión, se trata de Dios, hermana, primero. Cuando eso es importante, por eso a veces existen las controversias, porque tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios, no de nadie más. Entonces, cuando la palabra en la Biblia nos dice que es someterse voluntariamente a la autoridad de Dios primero, ¿verdad? Y todo lo que leímos aquí, entonces, un ejemplo sería, ¿verdad? Está hablando de alinear la voluntad propia, o sea, cada una con la de Dios y aceptar los roles divinos en las relaciones. Recuerden, ¿verdad? Los roles, el Señor no se olvidó nada. Todo está en la palabra, ahí está, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, en las relaciones, ¿como cuáles? Como en el matrimonio, como en el matrimonio, trabajando juntos en unidad y gracia, no con inferioridad ni abuso, sino con una manifestación del Espíritu Santo. Hermana, es algo más sublime, es algo muy elevado, ¿verdad? Es algo muy elevado. Mire todo este significado que tiene la palabra sumisión, ¿verdad? Cuando yo entiendo, ¿verdad? Que someterme voluntariamente a la autoridad de Dios y por ende a otros que Dios le dé autoridad, no por obligación, no porque me sienta obligada, no, no confundamos, ni porque yo tenga miedo o qué van a decir o qué van a pensar, no, sino como un acto de amor, de humildad y respeto, ¿verdad? Honrando cuando yo me someto voluntariamente y lo miro no como obligación ni porque tengo miedo, sino lo veo como un acto de amor y de humildad y respeto. ¿Por qué? Porque estoy honrando a Cristo. Honrando a Cristo y siguiendo su ejemplo. Hermana, nosotros no tenemos mayor ejemplo que el de Jesús, ¿verdad? Ejemplo de humildad, ¿verdad? Recuerda cuando iba a lavar los pies a sus discípulos y ellos miraron, Pedro miró ese acto y dijo, no, Señor, ¿por qué? Porque tú eres el maestro, tú eres el rabí. ¿Cómo es que me vas a lavar los pies, verdad? Y no se imaginaba la lección que Jesús le estaba dando. Pues si yo soy el maestro, si yo soy, ¿verdad?, el rabí, y yo lavo sus pies, ¿qué espero de ustedes, verdad? Que pudieran hacerlo entre ellos. Entonces Jesús en todo se pone como ejemplo. No es diferente con hablando de la sumisión, ¿verdad? Porque él dice que todo lo que el Padre me ha mandado, eso es lo que él ha hecho. Al final en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿verdad? O sea, como diciendo, cuando consumado es, he terminado todo lo que me encomendaste. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad, ¿verdad? Y cuando vemos eso, hermana, entonces, ¿por qué? Es el ejemplo como alineando nuestra voluntad con la de Dios y aceptando los roles que Él ha puesto, hermana, en su palabra. Por eso son roles divinos, no son de hombres, son de Dios. En las relaciones, ejemplo, en el matrimonio, trabajando juntos en unidad y gracia, hermana, no con inferioridad,
no con abuso. Y estamos hablando de parte de los dos, ¿verdad? Porque conocemos pareja, hemos visto por experiencia cosas que suceden, hermana, donde no siempre es el hombre, también la mujer. Entonces, ni abuso, sino con una manifestación del Espíritu Santo. Imagínese, hermana, de eso se trata. No es porque yo mando o no es porque me mandan, ¿verdad? No es porque yo obedezca, no es porque me someta, es porque estoy honrando con lo que yo hago, con mi conducta, a Cristo. Y cuando yo lo hago, yo no me siento, hermana, inferior porque alguien me diga, hermana, usted tiene que hacer, usted va a hacer esto, esto le toca o algo. Yo no me siento inferior, no debo, cada una no debemos sentirnos inferior, ¿verdad? Y ni sentirnos que están abusando de nosotros. Cuando yo estoy clara que lo que yo hago, ¿verdad? La obra que estoy haciendo es como una manifestación del Espíritu Santo de Dios que está en mí, de Dios que está en mí. Entonces, de eso se trata, hermana. Entonces, en el contexto bíblico, teniendo ya esto claro, hermana, sobre la sumisión, su significado, en el griego la palabra hipotazo y lo que significa estar bajo el rango, ¿verdad? O ponerse en orden implicando una colocación voluntaria. Y en la Biblia la sumisión significa someterse, hermana, someterse voluntariamente a la autoridad de Dios, ¿ya? De eso se trata si lo queremos acortar de esta manera. Entonces, en el contexto bíblico, esto debe hacerse, mira, hermana, con gozo, con gozo y en obediencia. Sí, y en obediencia. ¿Por qué? Con gozo y obediencia respondiendo. ¿Por qué, hermana? Porque cuando yo lo hago así, estoy respondiendo al llamado de Dios en su palabra. Aquí no tiene que ver nadie más, hermana. Es usted y Dios. Estoy respondiendo solamente cuando tengo gozo, cuando obedezco, estoy respondiendo al llamado de Dios en su palabra. La sumisión, hermana, no es una invención de los hombres. Los hombres no lo inventaron, sino de nuestro Dios, creador de todas las cosas. Él diseñó todas las cosas de una manera hermosa. Así dice Eclesiastés, ¿recuerdan? Él lo hizo hermoso todo en su tiempo, el Señor, ¿verdad? Y el Señor diseñó todas las cosas de una manera maravillosa y perfecta. ¿Y sabe por qué, hermana? Para que funcionen. Hermana, Dios es maravilloso. Nosotros vemos su palabra, hermana, y cómo encontramos armonía en un pasaje aquí, en un pasaje allá, y cómo encontramos esa armonía, porque Dios es maravilloso en su creación. Él diseñó todas las cosas de esa manera, pero con un propósito, ¿verdad? Para que funcionen de manera ordenada y de manera adecuada. Con ese propósito, hermana, el Señor ordena la sumisión para que haya un orden y un funcionamiento armonioso entre todas su creación y que no haya un caos, hermana, donde cada uno haga lo que quiere sin rendir cuenta a nadie, ¿verdad? No se trata de eso. Es como cuando estás en una carretera y de repente ves que dice, oh, el semáforo se dañó. Usted ha estado cuando un semáforo se ha dañado y si la luz queda en roja, ¿verdad? Y se va haciendo y todo el mundo y nadie se atreve a dar un paso porque se dañó, ¿cómo vamos a hacer? Ve, y ahí, hasta ahí apreciamos el semáforo. Créame, hermana, hasta ahí a veces no cae y la luz se puso roja de nuevo. Ay, que estoy apurada. Pero hermana, cuando yo he estado en tormentas y cuando hay tormentas se va la luz. Yo he estado cuando ha sucedido tornado.
estaba en Alabama y se fue la luz y salí del lugar donde estaba con otra persona. ¿Cómo vamos a hacer? Usted va a tienta, va en el carro, pero usted va así, ve a tienta. Cuando llega a un lugar donde hay un semáforo, ¿cómo le vamos a hacer? A veces tienen que poner a alguien porque se vuelve un caos. Y ahí aprendes a que esto es importante. La luz del semáforo, ¿verdad? Que venga cada turno, cuando se pone verde, cuando se pone amarilla, cuando se pone roja. Es importante. De esa manera, hermana, el Señor creó todas las cosas para que funcionen en armonía. ¿Qué quiero decir? La sumisión es parte de eso. Cuando yo entiendo de dónde proviene, quién me lo ordena, ¿verdad? Y por qué lo quiere que yo lo haga. Cuando yo entiendo eso, hermana, y yo lo hago, yo honro a Cristo. Y lo que sale de mí es la obra del Espíritu Santo. Es muy sublime esto, hermana. Es más espiritual que como lo querramos ver, que muchas veces a veces lo ven, ¿verdad? Pero es más que eso. Si otra persona quiere hacerlo enseñoreándose, obligándose, hermana, no está honrando a Cristo y lo que sale no es la obra del Espíritu Santo. Pero independientemente de eso, yo soy responsable de lo que yo haga, ¿sí? Yo soy responsable de lo que haga. Entonces, la sumisión, eso no lo inventó los hombres, ¿verdad? Es de Dios. Él diseñó todas las cosas para que funcionen así. Entonces, con este propósito, el Señor ordena que la sumisión, para que haya un orden y un funcionamiento con armonía entre todo lo creado, ¿verdad? Entonces, debemos acatarlo. Y no como cada quien dice, bueno, yo hago lo que quiero, como quiero, ¿verdad? Como si no tuviera una ley en él. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad, hermana? No se trata de esa forma. Entonces, para que haya paz y unidad, tiene que haber sumisión. Para que las relaciones en un hogar funcionen, tiene que haber una mujer sumisa. Sí, hermana, mira, hermana, uno trata con tantas personas, hermana. Hay situaciones, créame, hermana, situaciones que usted está hablando todos los días, hoy hablando con una persona y usted está buscando la estrategia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a hacer para hablar? ¿Cómo voy a hacer para que trate de entender, para que me escuche? Uno está pensando, hermana, porque si usted entiende un poquito más, eso es lo que te lleva, ¿verdad? Te lleva a eso. Y te lleva, hermana, a orar por la otra persona porque te das cuenta que no lo entiende, que no lo ve, ¿verdad? Que solo tiene soberbia, que solo tiene orgullo, que no le da entrada, ¿sí? Entonces, cuando ves eso, te quedas un poco triste y pensando, ¿cómo hago, Señor? Padre, y orando ahí, Padre, toca el corazón de mi hermana, ábrelo, Padre Santo, que ella pueda darse cuenta, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas, hermana, y el Señor lo ha hecho fácil, pero tenemos estas cosas en nosotros que lo hace difícil, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, hermana. Para que haya paz y unidad, tiene que haber sumisión. Así las relaciones en su hogar van a funcionar, ¿verdad? Sin embargo, aunque mucho se habla de la sumisión, ¿verdad? De la mujer con respecto a su esposo, esa es una cosa, ¿verdad? Que después vamos a entrar en detalle, pero en el matrimonio debemos decir, hermana, que la sumisión bíblica va mucho más allá que eso, ¿ok? Va mucho más allá que eso. Todo creyente, sea hombre o mujer, casado o soltero, en cualquier etapa de su vida debe vivir en sumisión a Dios y a otros. Ese es el punto, hermana. En sumisión a Dios y a otros. Nuestra sumisión debe ser en primer lugar, ¿a quién, hermana? Al, amén, al Señor, a Dios y a la autoridad de su palabra. ¿Qué dice Santiago 4:7? Si alguien lo puede leer, sería bueno.
Santiago 4:7, ¿alguien lo tiene? 4:7. Sí, hermano. Sí, Santiago 4:7 dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, ¿verdad? Ahí usa la palabra nuevamente, someteos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, nuestra sumisión debe ser primero al Señor, ¿verdad? Al Señor, hermano. Siempre va a ser, siempre de esa manera debe ser. Entonces también, además, el Señor nos ordena, ¿verdad? A someternos a nuestros jefes también, ¿verdad? Laborales. Eso está en Primera de Pedro 2:18, lo voy a leer. Primera de Pedro 2:18 dice de la siguiente manera. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Verdad? Esta es la misma intención que tiene aquí el apóstol cuando está hablando, ¿verdad? De sujetos con respeto, ¿verdad? Es la misma palabra. Entonces, de eso se trata. En Efesios 6:5, ¿verdad? También vemos a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A nuestros líderes espirituales. También de eso se trata. Primera de Pedro 5:5 dice de la siguiente manera, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí estaba, hermana, la misma palabra, ¿verdad? De sumisión. Entonces, hermana, en eso se trata. Y nosotros vemos, hermana, en el matrimonio, ¿verdad? Lo vemos voy a buscar el pasaje, porque no lo anoté bien. Hay dos pasajes que hablan de lo mismo y voy a leerlo rapidito aquí. Hechos 17, Hechos 13. Voy a leer, hermano. 13. 13:17 dice así. Dijo Hechos, hermano. No, es hebreo, hermana, es hebreo, creo que es hebreo. Lo anoté mal este pasaje. No, no, el 17. Creo que es hebreo, hermana. Déjeme buscar. Hebreos 3. Ok. Sí, Amén. bien. Hebreo, Amén. Sí, hermana, 13:17. dice, obedece a vuestros pastores y sujetaos ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta para que los hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Amén, amén, ¿verdad? Amén, hermana. De ahí se trata, ¿verdad? Obedezcan a vuestro pastor, sujetaos, nuevamente la palabra sujetaos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Y Efesios 5:22 al 24 es un pasaje bien famoso que sabemos. Solo lo vamos a pasar porque estamos analizando la palabra de sujetaos, someteos, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a leer. Luego, después de eso, en otra clase vamos a analizarlo. Pero Efesios 5:22 al 24 dice de la siguiente manera. 5:22. Efesios 5:22. Me pasé. Dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como una comparación, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra sujeción, someteo, ¿verdad? Y sumisión. Entonces, pero el esposo también debe someterse al Señor, al cumplir el mandamiento de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dice el 25, el versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 25 lo dice. Entonces, hermana, el esposo también debe someterse al Señor, es lo que nos dice este pasaje, ¿verdad? Y el 26, 28 y 29, él dice, los hijos deben obedecer la autoridad de sus padres. Es lo que nos dice ahí también. Dice así, cuando dice, primero da las razones para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, como, ¿verdad? La comparación. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Y pone el ejemplo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ahí está, hermana, ¿verdad? Esta palabra. Y los hijos deben obedecer la autoridad de sus padres. Efesios 6, 1 al 3 dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ahí está para todos, hermanas, todos, ¿verdad? El mandamiento de someternos, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermana, a veces al escuchar la palabra sumisión, yo lo he visto, hermana, yo he estado en sala donde cuando se leen estos pasajes, uy, yo vi una hermana que dijo, hermana, ¿y por qué? Es que siento como que algo me está ahorcando aquí. Y de verdad, literalmente, es que siento, o sea, y cada quien tiene una reacción. Algunos retuercen sus dientes, ¿verdad? Y sienten una gran incomodidad. Pero esta es una idea que puede provocar ansiedad, puede ser que te provoque malestar, especialmente en muchas mujeres, por lo que estudiando sobre este tema, puedo decir, hermana, que la razón detrás de estas reacciones ante la sumisión se encuentra casi siempre ligada a ideas distorsionadas y a veces mentira en cuanto a este llamado. Algunas de estas cosas, hermana, provienen del mundo, muchas veces del feminismo, incluso dentro de la propia iglesia, hermana. Cuando la sumisión no se ha entendido ni se ha vivido bíblicamente. Mire cómo lo digo, hermana, bíblicamente. Allá afuera usted nunca va a escuchar algo así. Allá afuera usted va a escuchar lo contrario, ¿verdad? Eso es así, porque ese es el mundo, ¿verdad? Además, hermano, de eso se trata, que nuestros corazones no nos engañemos, ¿verdad? No nos hagamos que seamos incapaces de someternos a alguien. Deseamos ser independientes, hacer nuestra voluntad y que nadie nos diga qué hacer. Ese es el ser humano, ese es el yo, ese es lo que muchas veces quiere imperar, ¿verdad? Que nadie nos diga qué hacer. Queremos tener la última palabra en todo porque pensamos que nuestras opiniones son las mejores y que si las cosas no se hacen como lo hago a mi manera, no van a salir bien. Esto solo revela, hermana, muchas veces la rebeldía y el orgullo que está en nuestro corazón. Una semilla que fue plantada desde la creación en el jardín del Edén, cuando Eva decidió no sujetarse ni a Dios
ni a su esposo. ¿Sí, hermana? ¿Lo comprendemos? Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Ahí está, hermana. Desde el principio, ¿verdad? Eva decidió no sujetarse. No obedeció a Dios ni tampoco a su esposo. Por esa razón, hermanas, necesitamos que sea el Espíritu Santo iluminándonos, llevándonos a toda verdad, ¿verdad? Como dice Juan 16:13, oro que por el poder de su amor, ¿verdad? Podamos ver que la sumisión no es una carga. No, cuando contemplamos a aquel que se sometió voluntariamente hasta lo más profundo, ¿verdad? Por cada una de nosotras, hermanas, cuando yo lo miro personal de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Lo miro de esta manera, lo puedo comprender, ¿verdad? Hasta lo más profundo, ¿verdad? Él se sometió, ¿sí? Cuando era inocente. Ahí nosotros podemos ver que la sumisión no es una carga para nosotros. Al contrario, es obediencia a nuestro Dios. ¿Sí? Ok, voy a leer 2 Corintios 12:9. Dice de la siguiente manera. Dice así. Y me ha dicho el Señor, es segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo eso a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo dice, ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Eh, que le dice, eh, cuando Pablo le dijo lo que le fue dado, ¿verdad? Y del cual respecto, dice el apóstol, he orado al Señor, le he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿verdad? Entonces el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. No le dijo en tu debilidad, en la debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad, hermana? Que puedo identificar mi debilidad, lo que me incomoda, ¿verdad? Lo que me hace sentir que me quiero quedar fuera de mí. ¿Qué es lo que me incomoda? El Señor nos está diciendo, si esa es tu debilidad, mi poder se perfecciona allí, cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces, hermana, necesitamos contemplar, ¿verdad? A aquel que se sometió voluntariamente hasta lo más profundo, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Tuviéramos esta gracia. Entonces, él diseñó todas las cosas, hermana, de una manera hermosa y perfecta para que funcione de manera ordenada y adecuada. Yo espero, hermana, que hayamos comprendido esta partecita porque es importante para que veamos lo otro. En la siguiente clase vamos a ver qué no es la sumisión, qué no es, hermana. Pero hoy hemos visto qué es la sumisión, cuál es su significado, de dónde vino, ¿verdad? Y qué hago y cuando yo lo pongo en práctica, es qué estoy haciendo. No es honrar a un hombre, ¿sí me entiende? No es, ¿verdad? Solamente honrar a un hombre. No es solamente hacer sentir a ese hombre importante. No, cuando yo lo entiendo, ¿verdad? Y yo lo pongo a la práctica, solamente estoy poniendo en práctica la obra del Espíritu Santo, honro a Cristo, ¿verdad? Y me estoy sometiendo a Dios. Cuando yo comprendo eso, hermana, entonces eso incluye todo, ¿verdad? Es un tema amplio, muy controversial, pero cuando estamos claros en este punto, ¿verdad? Entonces, hermana, lo demás es fácil. Lo demás es fácil, porque cada quien tenemos un carácter, cada una tiene un carácter, hermana, cada quien se conoce, ¿verdad? Y eso es así. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos, hermana, esto, nos lleva a una reflexión bien profunda. En primer lugar, que debemos tener en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Tener en cuenta a Dios, tener en cuenta su palabra. Cuando yo puedo identificar eso, hermana,
Por eso muchas veces puedo poner en práctica el dominio propio, porque si tengo alguna debilidad, ay, no soporto que me ordenen, no soporto que me manden. Así a veces, ay, no, pero ¿por qué? ¿Verdad, hermana? Pero cuando yo entiendo, hermana, de dónde viene, ¿verdad? Y esto no quiere decir que se permita abusos, no estamos hablando de eso, eso luego también lo vamos a ver, hermana, porque como le dije, es un tema muy amplio, muy amplio, ¿verdad? Entonces, una idea no es una idea machista, no, porque eso no vino de los hombres, no, para gobernar a las mujeres o de las diferentes autoridades para tomar el poder y dominio sobre otra persona, no. Sumisión no significa que la persona está esclavizada, obligada, no a la fuerza. No, hermana, no es como alguien dice, bueno, entonces pues yo no puedo pensar. Claro que sí puedes pensar, porque el momento que nosotros obedecemos no se nos quita el cerebro, al contrario, ¿verdad? No tenemos la creatividad, eso, ¿verdad? De esa manera. Y como dice la palabra, sino como lo dice su significado, lo hacemos voluntariamente y de una forma libre, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, hermana, este tema, hipotazo, sumisión y su significado, ¿sí? Una unidad, para que haya paz y unidad, tiene que haber sumisión. Para que las relaciones funcionen, tiene que haber sumisión. ¿Sí, hermana? Sí, ¿verdad? De eso se trata. Se habla mucho de la sumisión de la mujer con respecto a su esposo en el matrimonio. Y yo le digo, hermana, ¿es lo que ustedes ven en la iglesia del Señor? Si es lo que ustedes ven, amén. Hay que seguir reforzándolo. Y si no, estamos en peligro, ¿verdad? Porque debemos señalar que la sumisión bíblica va mucho más allá que eso, ¿verdad? Todos, hermanas, todo creyente, hombre o mujer, soltero o casado, ¿verdad? Cualquier etapa de la vida debe vivir en una sumisión a Dios. Que el Señor les bendiga, hermana, y esta es la primera parte de este valioso tema, ¿verdad? La sumisión bíblica, ¿verdad? Y luego vamos a ver en nosotras las mujeres, en la segunda clase, hermana. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude, hermana. Todo. Bendiciones.